tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche María Elena Orantes, Raúl, buenas noches. Ana María Salazar y Francisco Gálvez. Hola. Bueno, no cabe duda que el escenario político ha tenido una variante a partir de un desafortunado episodio de salud de Andrés Manuel López Obrador. Francisco. Pues sí, desafortunado, sorprendente. El día anterior al cerco, su convocatoria al cerco, pues sucede este desafortunado incidente imposible de prever y creo que esto pues mueve todo el escenario hasta donde vimos en la mañana, pues el cerco no fue tan nutrido como se esperaba. Hace falta López Obrador allí. Yo pienso que me alegro que este evento, que fue muy delicado, no haya ido más lejos. Exacto. Quiero destacar una paradoja de que simultáneamente tres líderes del PRD estén en situación de dificultad de salud. Barbosa, el ingeniero Cárdenas, el mismo día. Barbosa llevaba varios días desaparecido, está muy enfermo. Y es un coma diabético. Ese es un coma diabético. Se supone que lo tenían un poco muy hermético y en secreto, pero bueno, ya trascendió. Efectivamente, se trata de un coma diabético. Que puede tener secuelas en cuanto lo logren estabilizar. Sí. El coma diabético es algo sumamente delicado. Es serio. Sí. Porque además los niveles de glucosa altos tienen una irrigación en todo el cuerpo y el cerebro es parte de eso, ¿no? Claro. Ya me restaría ahorita en este inicio decir pues que ojalá y se recupere. México lo necesita, es un líder que, a pesar de todo lo controvertido que puede resultar, es un líder que equilibra. Sí. Y además si no es un referente social que necesita el país, porque en este evento de ayer, digo, es un detalle que hay que citar porque revela clase política del presidente Peña, de desearle recuperación, de manifestar su solidaridad con la familia, y eso generó que otros sectores también se sumaran a esos buenos deseos. Son lecciones que da la política en condiciones únicamente de este nivel. Y la vida, porque a veces también son momentos circunstanciales cuando uno se dedica a tantas actividades sin pensar que el cuerpo también necesita ser atendido. Y bueno, lamentamos muchísimo la situación de Andrés Manuel. Es un tema que desafortunadamente se dio. Tuvieron que hacerle un cateterismo. Su estado de salud es estable, lo cual es importante. Su esposa Beatriz está ahí muy atenta. Sus hijos están muy pendientes y en lo personal yo creo que todos deseamos su recuperación pronta y sin duda es un líder social extraordinario y una fuerza que genera la democracia en Ana María. Además de ser un líder social extraordinario, lo que él hace es que de una forma u otra representa un personaje que aglutina mucho descontento social que hay en el país. Entonces, cuando ese descontento social no tiene liderazgo, pues van y buscan otros mecanismos para poder exigir cambios sociales, entonces ser escuchados. Y Andrés Manuel les dio eso. Y a mí lo que me preocupa ahorita es que en este momento no hay nadie que pueda reemplazar a Andrés Manuel. Bueno, si él no puede ejercer ese liderazgo, pues, yo creo que la razón, exagero, estaba hablando 30 meses, no creo que sea tanto, pero si él no puede ejercer ese liderazgo, sí va a quedar un importante vacío político y a mí sí me preocupa, porque esa parte de México... 30 días le dijeron, y bueno, con un buen cuidado, pues puede... Pero sí, el país necesita a Andrés Manuel López Obrador. Es imposible, el doctor lo dijo ayer, no quiso... pronósticos de si 30 días, si 5 días, si 20 días. Porque además es muy difícil a la salud. No estoy en condiciones ahorita de dar un diagnóstico en ese sentido. A Andrés le pusieron un stent en la descendente anterior, que es la arteria que riega la parte interna, podríamos decir que es la arteria más importante que hay en el corazón, que riega el ventrículo izquierdo, que es el que nutre de sangre a todo el cuerpo. Es decir, es una arteria muy, muy importante. La otra es la circunfleja y una más es la arteria coronaria derecha. A él le colocaron este stent, que es una férula que se pone al interior de las arterias y abre. para evitar
que haya el término médico es restenosis, que es que la arteria se vuelva a cerrar, claro, y se vuelva no permita y se vuelva a tapar. El hecho de que sea solo un stent, pues pudiera dar una indicación de que dentro de lo grave no es, vamos, la lesión no está muy extendida, porque hay veces que te ponen hasta 3 stents. Sí. Entonces, bueno, ahora el tema es que fue en la descendente anterior, que es una arteria delicada, muy importante, ¿no? Hay algo importante también. En medio de todo esto, hacia lo que es el Senado de la República y el trabajo ahí, es que la reforma política ya está. Una reforma a la que muchos no le daban vida, a las que otros no creían que pudiera salir como salió. Pero habría que destacar los puntos importantes de esta reforma política. Y los ausentes. Y los ausentes. Sí. Sí, 10 diputados del PRD se sumaron a esta reforma política en medio de un rotundo no de la mayoría. Pero esto quiere decir también que el trabajo de los pues son senadores... 22, no es casi la mitad. Y Barbosa no cuenta porque pues estaba en el hospital. Exacto, ya son 11 y 10. Quise decir, el faltó partido Sofío. En general el PRD no estaba de acuerdo. Pero en esto también tomemos en cuenta que México se está ya encaminando a un cambio de lo que ha sido por años un problema en donde ha habido una serie de situaciones que se pueden mencionar rápidamente. Vicios que se manejaron en la Procuraduría General de la República. ¿Corrupción? Vicios que todo tiene que ver con la maldición nacional, que se llama corrupción, y yo digo maldición nacional, porque para donde voltees está. Lo que tiene que ver con una Procuraduría independiente se planteaba desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y Carlos Salinas de Gortari no quiso. Ignacio Morales Lechuga, que fue invitado a ser el primer fiscal, le dijo: pues, señor presidente, acepto con una condición. Con una condición, sí, señor presidente, que sea independiente la Procuraduría. De ninguna manera, dijo. O sea, y hoy estamos ya en eso. Una fiscalía especial para la corrupción, que siento yo que va a ser la que más trabajo va a tener de toda la Procuraduría, y también de lo que tiene que ver con cada uno de los sectores del gobierno, y una más de delitos electorales. La FEPADE hizo una función bien a secas, pero no vimos gente que fuera exhibida, condenada, etcétera. Yo creo que ni bien a secas, o sea, la FEPADE pasó sin pena ni gloria y realmente no, su labor no fue... o sea, la FEPADE era lo que te digo, había una consigna de no hagas ruido, que no sea para tanto. Ahora, yo quiero destacar otro punto que me parece igual o más importante, el tema de la reelección. Para mí, claro. Tenemos un mito ahí de hace 100 años, sufragio efectivo, no reelección, y el tema era que no se podía mover porque estaba todo contaminado ideológicamente con ese tema, ¿no? De que, ¿cómo? Reelección. Y ahora 12 años, ¿no? No, y ahora el lema va a ser... No se atrevieron a ir un poquito más arriba, iban a gobernadores y luego pues el presidente, eso hasta sigue, senadores, eso sigue el veto. Pero senadores y alcaldes. Diputados. Sí. Y le quitan, venía la iniciativa original, venía con una especie de control de congresos locales que decían si sí o si no. Finalmente se quitó. Ahora, en cuanto a lo que tú dices de la mayoría del PRD, no. Yo digo que la mayoría del PRD está a favor, la estructura a favor, porque Nueva Izquierda, los 10 de Nueva Izquierda, que es quien está controlando el partido, ¿no? Son los que votaron a favor. Claro. ¿Sí? Y el sector más radical, el que está identificado con Andrés, Encinas, y el grupo que está liderando, son los que no. Alejandro. Pero son ellos, a ver, lo curioso es que ellos fueron los que negociaron anoche o antenoche. Y finalmente, pues se suponía que habían salido con un acuerdo y que te las votaron en contra. De todas maneras, yo valoro que la izquierda, por lo menos parcialmente, haya plasmado su huella ahí en la y Miguel Ángel Mancera obtuvo lo que quería, que era la reforma política, que tiene un gran impacto en la del DF. Entonces también la izquierda puede salir, por lo menos esa parte de la izquierda que estaba interesada en esa reforma, pueden decir, bueno, pudimos obtener. Por esa reforma de veras trabajaron por lo menos desde Cuauhtémoc Cárdenas y los sucesores, la misma Rosario Robles. ¿Por qué? Porque siendo la capital del país, la sede de los poderes, que era el argumento para no darle la autonomía, pues no tenía solamente esa respuesta como total. Tan es así que la obtuvo. Tan es así, en otro orden de ideas, que por primera vez un jefe de gobierno obtiene
parte del fondo de capitalidad del gobierno federal. Sí. No, digo, es una gran... Yo creo que la forma, yo reduciría el nuevo lema del gobierno va a ser sufragio efectivo, reelección y eliminar la corrupción. Sí, reelección, no corrupción. Exacto, reelección y eliminar a la corrupción. Aquí el tema es, ¿las leyes pueden cambiar a un país? Yo creo que ayudan. A final de cuentas tiene que ser la clase política que haga la decisión de poner a un lado, o sea, de ser menos corruptas, de ser más responsables. No de ser menos, de no ser corruptas. De no ser corruptas. O sea, digo, menos, porque hay corrupción, digo, sí, en todo, y en todas partes del mundo, pero que sea la ley en sí. Si con las leyes actuales se podría haber hecho un México muy diferente. Sí. Pero el problema es que si tú tienes una clase política que va a seguir actuando como ha estado actuando hasta ahora, vamos a tener los mismos problemas, hasta la misma Procuraduría. O sea, aunque tú tengas una Procuraduría independiente, si va a ser un procurador y ahora que se va a llamar fiscal, él o ella van a ser corruptos. O si tú tienes un fiscal anticorrupción que verdaderamente no tiene el apoyo político para perseguir a los grandes peces. O si tú tienes reelección que al final va a venir avalado por cuotas políticas, por partidos políticos. Entonces, si tú tienes reelección y a final de cuentas vas a estar reeligiendo a los mismos corruptotes o ineptos, la diferencia entonces no va a cambiar el país. Es que el pueblo tiene la facultad por primera vez de decir ya no te quiero o síguele. Bueno, eso es un decir. Legisladores. Yo lo que creo es que finalmente tú eres del movimiento territorial. No, aquí soy analista política, así me presentó Raúl y aquí va mi punto de vista. Pero qué bueno, soy periodista de origen, eso es María Elena, que le quitan el control de las candidaturas a los partidos. Bueno, además yo estoy de acuerdo con eso, pero finalmente, Pancho, sigue siendo una negociación de cuotas, o sea, el PRI y el PAN hacen un canje de negociación a la política para que entonces pase la reforma petrolera. Perdóname, yo voy a hacer uso de mi tiempo porque yo te escucho cuando tú hablas, tú me escuchas ahora. Nada más contéstame esto y después puedes hablar lo que quieras. Es un debate político, como periodista, como política. Sí o no, la negociación fundamentalmente es ceder sí, claro. Entonces, ¿qué nos sorprendemos que no es la negación, pero que estás cediendo por el bien del país, no por tus intereses. Esa es la gran, ese es el problema. Es que lo que pasa es que lo que unos piensan que es el bien del país, vamos a poner el petróleo, que es no cambios constitucionales, los otros piensan que sin cambios constitucionales una reforma energética no sirve para nada. Bueno, pero a ver, el nacimiento del Instituto Nacional de Elecciones, que todos lo podemos ver bien, que nace como una buena opción. Finalmente siguen quedando los institutos locales, se va a seguir siendo atribución de las cuotas partidistas el elegir a los que estarán allí. O sea, dejamos a un lado otra vez la razón ciudadana para que entonces los partidos sean los que tengan ahí la autoridad, el mando y las decisiones. De lo deseable es lo mejor, posible. Claro. ¿No? Así. Porque ojalá pudiéramos incluir todo y ahora sí este país mágicamente ya es otro. No, qué bueno que se den, que es bueno que se dé la fiscalía, que se avance, que empiecen las nuevas generaciones conociendo una cultura diferente. Una cultura diferente. Oye, ya no van a dejar cambiarse de un partido a otro. No del entre para todo. Y en las escuelas, pues con un 100 el maestro me pone corrupción los puntos de la escuela. Sí. Privadas y públicas, claro, sí. Todas. Es increíble la corrupción que hay. Entonces, ¿saben que somos el país 106 de 152 en corrupción? ¿Y saben por qué somos el 106? Calificación de último porque lugar. dimos una lana para pero sí estamos lo bastante, creo. Bastante. ¿No te acuerdas de aquella frase de el que vive fuera del presupuesto vive en el error? No, pero sí hay que felicitar el trabajo que hicieron los legisladores y hay que felicitar o sea, hay que hacer el reconocimiento al presidente también, porque para bien, para mal, o sea, el Pacto por México tuvo su momento de brillantez. Es que ya está singularizando con fuera mérito del presidente. Pero espérate, pero no hubo ningún presidente anterior que trató de hacer algo. Tú podríamos argumentar que hubo presidentes que al contrario. Claro que sí hubo pactos. Sí, pero no. Desde la Madrid, eso es más viejo. Pero en materia económica. Pero ella dice ya sentados en una mesa de negociación con argumentos más sólidos. Ahora, lo que también hay que decir, que el trabajo está a medias,
porque se han creado muchísimas expectativas de que todas estas reformas van a tener un impacto relativamente pronto, y la realidad es que viendo las reformas, al contrario, tú empiezas a reestructurar la Procuraduría, en una fiscalía va a haber más problemas para perseguir a los delincuentes más peligrosos del país. Tú empiezas a reestructurar aquellos entes que tienen la responsabilidad de perseguir la corrupción, pues van a tener hasta más dificultades. O sea, a corto plazo uno podía hasta argumentar que las cosas van a, que las cosas podían, déjame terminar. Y en los temas en donde sí se cuestiona el primer año de Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, es en el tema económico y en el tema de seguridad. Y en el tema político, hay agitación social, hermanas. Digo, tenemos un movimiento en la calle desde hace meses y no se resuelve. Bueno, los maestros, no hay o sea, la operación política no está funcionando. Pero el llamado al cerco del Senado no fue igual sin Andrés Manuel que con Andrés Manuel. Definitivamente. Aunque hoy lo está banderando Ricardo Martí Batres. Pero los liderazgos no se heredan. No se heredan. Yo me refiero a que salió, hay que decirlo, con sus tenis de Louis Vuitton. Sí, bueno, eso vale 30 mil pesos. Ahora, yo lo que le quiero decir a María Elena es que no la quise descalificar porque vi que me reaccionó así como yo aquí. Lo bueno es que yo estoy aquí. Es el referee, en contraste. Bienvenido. Y además le dije del movimiento territorial, es el movimiento ciudadano. No, me dijiste movimiento ciudadano. Sí, yo te iba a decir que era la gran alternativa de este país. Pero Raúl me iba a regañar porque ya iba yo a entrar y al rescate a la mexicanidad. Ahora bien, dentro de todo esto ya las leyes secundarias habrá que ver cómo vienen. Claro. Pero lo que el paso 2 es dentro de este trabajo que implicó 2,000 policías cercando el Senado, que no se más que los manifestantes, que no se reúnen ni se reunirán más de los que están, por más que quieran hacerlo grande. Y viene la reforma energética. Sí. Esa reforma energética es la que llaman muchos, no sé si ustedes coincidan, la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Con eso culmina porque todas hay las reformas al artículo 27 y 28, y tal pareciera que después del 18 de marzo del 38, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río nacionaliza la industria petrolera y dice que es de los mexicanos el petróleo, en esta reforma, después de tantos años, no se expone el recurso. El gobierno sigue siendo propietario del recurso. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas que tienen... A ver, todavía no vemos exactamente cómo viene la reforma. Se está hablando de que hay contratos de utilidad compartida. O sea, hay que esperarnos a ver cómo terminan de redactar esa... Te hago el ejemplo de que el contrato en otros países de utilidad compartida no se paga con petróleo, Francisco. A ver, aquí está tu barril del fondo y tú me pagas dinero. Aquí el tema es que el PAN está presionando. El PAN está pidiendo ir hasta las concesiones. Si tú concesionas, las compañías concesionarias pueden meter los activos del petróleo en la bolsa. Entonces lo pueden contabilizar a favor. Ese es el gran meollo del asunto. El punto central es ese. ¿Sí? Entonces... Si no llegan a las concesiones, vamos. Pero el referéndum 2015, claro, faltaría ver que la salud de Andrés Manuel, de Barbosa y del ingeniero estén bien para que continúe. Pero no, ya está. Las 1,640,000 firmas ya se rebasaron, las entregaron ayer. Sí. Está en la Constitución. Pero no es vinculatoria porque es no vinculatorio del padrón. Permítame, pero sí es vinculatorio. Claro. A ver, ahí te va, sí. Como usted decía, artículo. Es el 35. Sí, es. Dice, el 2% del padrón tiene que pedir la consulta. Es 1,640,000 firmas. Esas ya están. 2 millones lograron. 2 millones. O sea, está obligado a hacer. Para que esa consulta tenga validez, tiene que participar el 40% del padrón. O sea, entonces, si participa el 40% del padrón, el resultado es vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Cómo que solo en ese escenario? No, pues el escenario es el que se va a dar en el 15. Claro, si el resultado obviamente es favorable
o es el rechazo a la reforma constitucional. Bueno, pero ahí es donde las empresas también tienen sus dudas para la inversión. Ese es el tema, de que se retrasa toda la inversión. Claro, déjenme hacer un corte. Sí. Ya estamos en tiempo de corte. Volvemos en un momento. Está usted en Contrastes. Cuando ya estaba la plática. Y no le quitamos calor al horno. Volvemos con el tema. Sin microondas. No, por eso es tan importante. No te calientes, Ana Fría. Estamos de regreso en Contrastes 40. Saludamos con gusto a quienes nos ven en Cuernavaca, Morelos, a través del 13.2. Y Editorial Azteca y Punto de Lectura presentan Sangre de Yaguno, la razón de ser del toro mexicano, escrito por un taurómano de primera, Luis Niño de Rivera. Vaya que conoce del tema. Este 8 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se llevará a cabo la presentación del libro Becoming Dr. Q, la autobiografía de Alfredo Quiñones Hinojosa, quien fue trabajador agrícola migrante en los Estados Unidos y ahora es uno de los neurocirujanos más destacados del mundo. Volvemos a los contrastes. Francisco, ¿qué va a pasar ahora con los partidos políticos con todas estas reformas? Bueno, primero que nada hay que mencionar que, ya que te refieres concretamente a los partidos políticos, el hecho de que el umbral para que logren el registro se sube del 2 a 3%. Es decir, si estábamos hablando hace un momento que el 2% es 1.640.000 firmas, para el 3% pues son más de 2 millones, súmale la mitad, 2.400.000, para poder obtener el registro, es decir, para poder tener prerrogativas y para que la gente entiende, para que los partidos tengan lana. Y en todos lo nacional, los partidos, en lo nacional, en este caso, en lo local también, si se baja. El tema es que vienen en lo local, está la discusión fuertísima. Si PRI y PAN quieren, lo van a sacar. Hay un problema, pero si quieren jalar a la izquierda, tienen que ceder. Es decir, aquí el tema no es que... todo es nada. El tema es que... sin querer queriendo, se le fue a Armando Ríos Peter, le dije, bueno, se le van muchas cosas. Me llamó. Armando. ¿Qué pasó? Periodista Sí, me llamó mucho la atención de Armando Ríos Peter, que me dijo, de repente, le digo, oye, pero ¿por qué tanta enjundia por este del 2 o 3%? Pareciera con dedicatoria a la chiquillada. Dice, no, me dice, nosotros tenemos problemas en 17 estados. Le dije, en 17 estados. Más de la ¿Qué mitad cara me de la empezó? República. ¿Qué cara me vería que después de, bueno, te voy a poner, por ejemplo, concretamente el ejemplo de Coahuila y tal, ya le desvió, ¿no? Pero sabes, aquí esto a lo mejor empujaría a la izquierda a que se organice. O sea, a que por primera vez en muchísimo que se unan sin tribus, porque si no van a desaparecer. Y a veces lo que yo dije, que se le iba la información. El PRD, que es el que está preocupado, la va a pagar muy cara en la frontera con la homologación del IVA al 16%. Claro, además. Digo, realmente... Hace ratito además, en el corte estábamos aquí hablando de la posibilidad, ¿no?, de que desaparezcan en varios el norte, estados. En el mapa del norte, como bien lo decía Raúl, ¿no? Entonces, hay lugares que tienen el 2.1. Lo que pasa es que el grueso, el fuerte, la votación grande, masiva, la tienen está aquí en el DF. DF y sur. Y algo del sur, claro. Sí, claro. Bueno, pues, si tienen Guerrero, tienen Tabasco, tienen Michoacán, tienen Morelos, etc. Pero la zona metropolitana de fuerza es el Distrito Federal. Pero como dice Ana María, no se organiza la izquierda, también ahora, por eso es fundamental el papel que deben de jugar en este momento, no solamente en el tema de la reforma energética, pero también el futuro de la izquierda está entredicho por lo que se podría venir. Es como someterlos a una gran prueba. No, pero es que por eso es tan importante la salud de Cuauhtémoc Cárdenas y la salud de Andrés Manuel López Obrador, porque si la de Barbosa no tanto. Pues mira, sí es importante, pero en términos de liderazgo son ellos dos que de una forma u otra tienen la capacidad, particularmente Andrés Manuel López Obrador en este momento, de poder organizar por lo menos una izquierda más disciplinada, una izquierda más ruidosa, una izquierda que está dispuesta que sume. Y si
si ellos si no pueden hacer eso, yo te creo que va a ser un golpe. Yo no me imaginaría un golpe terrible con para los mejores deseos de recuperación de Andrés Manuel, del ingeniero, de Barbosa, una izquierda donde no tuvieran un liderazgo tan sólido como es el caso de Andrés Manuel, y tan coherente en el dicho y el actuar como es el ingeniero Cárdenas. Aquello se volvería una cena de negros. ¿Por qué? Porque hay personajes que buscan una notoriedad, por decir algunas iniciales, Marcelo Ebrard, por ejemplo. No, mira, curiosamente Marcelo Ebrard yo creo que Marcelo tiene cosas. Ya es una notoriedad. Sí. No, pero fíjate que ya cuajó, pues ya fue jefe de gobierno. No. Sí, pero el futuro de él es que sumarse al ingeniero Cárdenas. No, bueno, solo por tú la no vía sabes, libre no puede tener un mejor futuro. Sí, la bronca es que no trae el carisma ni arrastra masas. Sí, eso no hay ni perdió ahí no hay momento histórico. Si él se hubiera lanzado, va a ser papá ya en estos días. Si él hubiera tomado una posición mucho más contundente en contra de Andrés Manuel López Obrador y de veras haber competido por tratar de ser el candidato de la izquierda, hubiera definido una ahorita tendría mejor opción para poder liderar esa izquierda. O hubiera dividido a la izquierda, y quién sabe la izquierda dónde hubiera quedado. También un minuto nos queda. María Elena. Nada más en reforma política, el tema de Coneval, que es importantísimo. Medir la pobreza, no se necesita un instrumento de esta naturaleza porque se mide desde ahorita, es un factor y una decisión social. Y obviamente que deseamos la recuperación de Andrés Manuel, mi querido Raúl. Esperamos que muy pronto esté ya de frente en la batalla para que pueda tener la fuerza y la congruencia, y que también se recupere el ingeniero Cárdenas y Barbosa. Ana María Salas. Pues como todo, las sorpresas que uno se levanta un día son sorpresas que da la vida, y cómo podría la salud de un hombre cambiar el futuro de un país, la historia de un país. Yo diría que no es la panacea la reforma política, pero creo que es un gran avance en el sentido correcto, y me sumo a los buenos deseos de una pronta recuperación tanto de Andrés como del ingeniero y como del senador Barbosa. A la que me sumo igualmente yo, y le agradezco mucho su atención esta noche. A Contrastes 40, a todos buenas noches. Nos vemos la próxima semana aquí. Yo los veo mañana a las primer café. Es usted un afortunado, porque la va a poder ver con el primer café. Raimundo Rivapalacio y Salvador García Soto. Y a nosotros, espérate. Dentro de 8 días. Eso, ahora sí, además, lo demás para atrás.